La tercera guerra del gran conflicto en Apocalipsis 12. Bienvenido. Quiero leer para ti el versículo 6 de Apocalipsis 12 que se complementa con los siguientes versículos que encontramos en el versículo 10, 11, 12 en adelante. ¿Está bien? Dice así la palabra de Dios. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado para Dios para ser sustentada por 1260 días. Días en profecía son años. 1260 años. Dios sustentaría a la mujer. ¿Qué mujer? La iglesia. Aquí nos damos cuenta de que mujer no es una persona física con nombre y apellido, porque no podría huir al desierto por 1260 días literales. ¿No es cierto que eso equivale a casi 4 años? Claro que no. Estamos hablando no de días, estamos hablando de años y estamos hablando de la iglesia de Dios que es sustentada por 1260 días. Luego que Satanás es echado acá a la tierra. Mira ahora lo que dice el versículo 10, 11 y 12. Entonces oí una gran voz que decía, ahora ha venido a la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Satanás había sido expulsado del cielo, muy bien, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo ocurrió esta situación? Recuerda que Jesús resucitó luego de estar muerto 3 días. Está bien, parte del viernes, el sábado y parte del domingo, equivale a 3 días. Y la primera persona que lo vio con vida a Jesús fue María. Y María quiso tocar a Jesús. Y Jesús le dijo, no me toques, aún no fui con mi Padre. Espera que yo voy con mi Padre, haciendo al cielo, me presento a Él y regreso. ¿Qué hizo Jesús cuando subió al cielo? Lo que se leyó en el versículo 7 al 9, de que hubo una lucha entre el dragón y Miguel, que sería Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó las consecuencias de la rebelión, el pecado, y resucitó con su resurrección, venció el argumento del enemigo, porque la rebelión causó la muerte del mismo Cristo, pero él venció la muerte. ¿Por qué? Porque él vivió una vida perfecta, pura y santa. Por eso el versículo 7-9 está narrando, si bien el inicio, haciéndonos recuerdo del inicio del gran conflicto, nos está diciendo lo que ocurrió cuando Jesús ascendió después que resucitó. Y por eso las palabras, el acusador fue echado delante de nosotros. Ahora se fue a la tierra. Y dice algo más el pasaje. El versículo 11 dice así, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se menciona la sangre del cordero porque Jesús ya murió. ¿Te das cuenta? Y el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, sabiendo que tiene poco tiempo. Y está con gran ira, dice el versículo. Entonces, ¿qué sucede? Mira el versículo 13 que dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuánto tiempo la persiguió? 1260 días, como dice el versículo 6, pero sigue contando la historia acá, esto luego de la muerte de Jesús, luego que Jesús levanta la iglesia cristiana. El versículo 14 dice, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto. Esa serpiente es otro nombre de Satanás. ¿Está bien? El desierto es un lugar poco habitado. Europa fue el lugar y el Medio Oriente fue el lugar donde comenzó este gran conflicto. Y el cristianismo también creció, ¿no es cierto?, hacia Europa, pero lastimosamente los cristianos fueron a lo largo de los siglos perseguidos, no pudiendo encontrar más paz y tranquilidad sino en las montañas como los valdenses y los hugonotes y mucha gente que trató de ser fiel a Dios escondiéndose. Allá por el siglo XVI ya comenzaron a partir, a salir, a salir en navíos, en barcos de Europa a Estados Unidos, un lugar poco habitado. Mira cómo la profecía se va cumpliendo a través de estas palabras, el desierto. Y dice el versículo 14, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. Esta profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo nos recuerda a tiempo, tiempos, medio tiempo de Daniel 7:25, que el cuerno pequeño persiguió al pueblo de Dios, a los santos, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es 3 años y medio. Si sacamos los días de 3 años y medio, son 1260 días. En profecía, días equivale a años. Por eso Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis
12:14, están hablando del mismo tiempo profético de persecución a cargo del dragón. En Daniel 7 se hace un énfasis en el cuerno pequeño, un instrumento del dragón, y acá la iglesia, la mujer, equivaldría a los santos en Daniel 7. El verso 15 dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Aguas representan muchedumbres, muchas personas, mucha gente. Desierto, un lugar poco habitado. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Utilizó a las personas para perseguir y tratar de terminar o exterminar a la iglesia cristiana. ¿Lo logró? Pues no, porque Dios estuvo ayudando a la iglesia, como leímos ahí, las águilas, dice, la mujer fue enviada a un lugar poco habitado. Y el verso 16 termina así, que la tierra ayudó a la mujer. Sí, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca, es decir, la misma tierra, el desierto, lugar poco habitado, esa nación poco habitada, los Estados Unidos, ayudó a que muchos cristianos fieles de Europa pudiesen experimentar una religión libre de persecución, y así es como se fundó en los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Y tú ves en el billete, In God we trust, esa frase, en Dios confiamos. Antiguamente, décadas atrás, se veía en las gradas del Capitolio, en los pasillos, las tablas de la ley de Dios, que Dios le entregó a Moisés, los 10 mandamientos. Mucha gente fiel, cristiana, creyente, fervorosa, que ya no quería ser perseguida, huyó. El primer barco, Mayflower, y otros barcos fueron llegando de Europa acá a las Américas con el plan de poder practicar el cristianismo, la religiosidad que enseña la Biblia en paz. Esta fue la tercera guerra entre el bien y el mal, pero queda una cuarta guerra. Enseguida la veremos.